Cuando la pareja no puede dialogar con tranquilidad, sino que termina en peleas constantes. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría volver a vernos y volver a estar aquí con ustedes en un nuevo episodio de Reflexiones con Leo. En un nuevo episodio también hablando sobre la comunicación en la pareja, que ya hemos venido tratando anteriormente, hablando sobre la importancia de saber comunicarnos, lo que tanto hace daño en una discusión, el por qué o qué hay detrás de esas discusiones constantes y si eventualmente si discutimos por los motivos que creemos que son o estamos manejando otro tipo de motivos. Por eso es importante, si usted los quiere revisar, todos van a estar acá abajo en la descripción de este video. ¿Qué consecuencias tienen las discusiones en pareja? Podríamos dividirlas en dos partes. Una, las discusiones a nivel de pareja y otra, las discusiones a nivel individual. Comencemos con las consecuencias a nivel de pareja. Una es el distanciamiento o enfriamiento. Cuando en una pareja hay muchas discusiones, nunca se llega a un punto concreto, nunca se toman decisiones y se comienza ese círculo del que ya hablábamos anteriormente en otro video, ese círculo de las discusiones, existirá el distanciamiento de cuerpo, pero también distanciamiento emocional, un enfriamiento de la relación. Y cuando hay enfriamiento, entonces aparecen las famosas frasecitas de se me acabó el amor. Siempre tengo en cuenta que esa frase se me acabó el amor, no es que se me acabó el amor. Uno, o nunca hubo, o dos, simplemente se fue para otra parte. Probablemente porque había enfriamiento y había distanciamiento en la pareja. Y no estamos buscando culpables. También la inseguridad. La pareja se supone que comenzó porque qué bueno que construyamos juntos este proyecto, confío en la otra persona, nos vamos a ayudar. Pero si en este momento, después de tantas discusiones, ya la pareja ya no es sentida como el punto de apoyo, como el centro de esa seguridad, allí se generan más problemas y por eso es una consecuencia para la pareja. Porque eso de vivir uno con el enemigo en la casa nunca es bueno, nunca ayuda y tarde o temprano se va a reventar esa relación de la manera más fea posible. Por eso, toda la intención de estos episodios es que nos demos cuenta y podamos trabajar en ello. También el impacto en los hijos. A veces como papás creemos que los niños, especialmente cuando son pequeños, no se dan cuenta de nada. Siempre se van a dar cuenta. Sea que discutamos delante de ellos o no, pero siempre se van a dar cuenta porque las cosas se sienten. Es posible que nunca discutamos delante de los niños, pero si en la mesa no nos hablamos, si papá duerme en una cama, en una habitación diferente a mamá, los niños se van a dar cuenta y van a empezar a preguntar. Pero si los chicos ya van creciendo, pues con más razón se van a empezar a dar cuenta que algo sucede y empiezan a tener miedo de que probablemente sus papás se van a separar, con las consecuencias posteriores de problemas en el colegio, problemas en las relaciones, etcétera, problemas de alimentación, porque ellos se dan cuenta. No se resuelven las diferencias. Es importante que en las parejas, y el punto central de la discusión es esta, resolvamos lo que pensamos diferente, lo que sentimos diferente. Pero si quedamos en medio del círculo dando vueltas, comenzamos mal, no aclaramos las cosas, las emociones nos pueden, nunca resolvemos, ahí vamos a terminar repitiendo. Podemos también caer a nivel de pareja en un punto que parece una droga.
en un tema de una adicción, pelea, reconciliación. Entonces peleamos, nos reconciliamos. Peleamos, salimos a bailar. Peleamos, salimos al bar. Peleamos, arreglamos las cosas bajo las sábanas, pero nunca enfrentamos con profundidad todo aquello que nos diferencia. Y por eso es importante. Los primeros respuestas, las primeras consecuencias de una discusión, obviamente se van a vivir en la pareja. Lo que va a conducir a una crisis de pareja. ¿Por qué? Porque la situación, tarde o temprano, va a reventar de la manera más dañina posible. Y toda esa situación va a conducir a que nos sintamos que estamos trabajando allí, como el ratoncito en la carrerita de la rata en medio de la jaulita. No, tenemos que buscar soluciones de raíz, pero como no las hemos buscado, terminamos en esas consecuencias de pareja de baja autoestima, buscando la culpa, etc. Ahora, a nivel personal, ¿qué consecuencias traen las discusiones en pareja? Recordemos que todos estos episodios anteriores que hemos estado trabajando sobre la comunicación en pareja los pueden encontrar acá abajo en la descripción de este video. A nivel personal, ¿qué consecuencias tienen las peleas constantes? Cada uno de los dos sufre a su manera. No hay dos personas que sufran de la misma forma. Pero lo más probable es que uno de los dos empiece a sufrir por su autoestima y a sentirse culpable. ¿Será que soy yo? Eso es por mi culpa. En muchas terapias de pareja que he tenido a lo largo de mi experiencia, me llama la atención siempre cuando eventualmente una de las dos personas llega a la terapia. No, lo que pasa es que esto fue por mi culpa. Y termina, sigue hablando y luego otra vez, y esto fue por mi culpa. Una de dos. O esa persona no sabe por qué está en la terapia y le está dando contentillo a la otra persona, lo está haciendo es para que la otra persona se sienta tranquila, estoy yendo a terapia, o tiene un problema de autoestima muy grande. También a nivel personal se da el sentimiento de soledad. Si ya veíamos que una de las consecuencias a nivel de pareja es el distanciamiento, pues obviamente la soledad va a aparecer. Y la soledad en una pareja no es buena consejera. Siempre puede terminar en dificultades mayores. Muchas veces terminamos recurriendo a nuestro celular, que es lo que más tenemos cerca, y empezamos a entablar relaciones, conversaciones con personas que pueden estar dispuestas a cualquier cosa y a ofrecernos algún servicio de manera virtual o generar encuentros luego presenciales o cayendo en la pornografía porque se siente la persona tan sola, tan perdida que tiene que empezar a llenar de alguna forma. Bueno, cuando no es con sus amigos en el bar o recurriendo a la droga, alucinógenos. A nivel personal también aparece el enfado, la frustración. ¿Será que hice bien? ¿Debí haberme casado con esta persona? ¿Por qué no mejor lo pensé de otra forma? Y empieza todo ese cúmulo de preguntas y cuestionamientos a aparecer, lo que conduce también al miedo y a la incertidumbre. Más cuando de pronto se tuvieron relaciones anteriores y quedaron esas experiencias sin haber sido trabajadas y cerradas, entonces en cuántas ocasiones por estas discusiones constantes en pareja, uno de los dos llama a su antiguo amor, al amor del colegio. Obviamente, y si de pronto allá esa persona también tiene dificultades, adivinen qué va a pasar. He encontrado en esas terapias de pareja en cuántas ocasiones uno de los dos, en medio de las dificultades, llamó a su antiguo amor y por allí terminó apareciendo un nuevo hijo que no precisamente era hijo del matrimonio. A nivel personal también se da
el agotamiento y la desmotivación. Eso de estar peleando todo el día, eso de estar peleando a toda hora por todo, eso cansa, eso destruye. ¿Para qué hablamos si vamos a discutir? Qué bueno que a pesar de las dificultades seamos capaces de sentarnos a compartir nuestras diferencias, sabiéndonos escuchados, sintiéndonos escuchados, y recordemos que sentirnos y sabernos escuchados también es una forma de amar. También el estrés y la ansiedad, si bien genera toda esta situación de agotamiento y de motivación, pues obviamente la persona va a estar estresada, con sus probables consecuencias luego en el trabajo. Una persona estresada y preocupada por situaciones en la casa no va a rendir bien en su trabajo, no va a rendir bien en sus estudios. Simplemente salga a conducir en una vía pública y dése cuenta del comportamiento de los demás. Eso quiere decir que hay algo ahí que no está funcionando. Puede ir en el supercarro último modelo, pero probablemente, como decimos en Colombia, la procesión va por dentro. Y todo esto, esas discusiones constantes, esas no soluciones, ese quedar en el círculo de la discusión, va a terminar destruyendo otras áreas de la vida. Peleo con mis amigos, peleo con mi familia, tomo decisiones económicas inadecuadas, tomo decisiones en el trabajo que no son las adecuadas, termino generando otra serie de situaciones porque precisamente acá hay problemas. ¿Cuántas veces todo empieza a solucionarse por la pareja? Tengo problemas en el trabajo, qué bueno compartirle a mi pareja. Probablemente ella me da alguna orientación o sentirme escuchado por ella me da fuerza para seguir allá mientras busco algo mejor. Allá, no acá. En el trabajo, cambio de trabajo, no cambio pareja. Porque todo eso es importante tener en cuenta. Si este material a usted le ha servido, le ha generado inquietudes, cuestionamientos, nos puedes ayudar de 4 maneras. Recuerda, Solicoco. Suscríbete. Acá abajo está suscribirse. Segundo, deja un like, ahí donde está la manito. Tercero, comparte. Cuando tú compartes, le demuestras a la otra persona cuánto le amas. Y 4, deja un comentario. Dejar un comentario que nosotros vamos a leer. Gracias a todos quienes han hecho esos comentarios porque los leemos. Recuerden que también pueden solicitar eventualmente algún tema que les llame la atención. Lo pueden escribir allí en los comentarios. Mientras tanto, nos veremos en un nuevo episodio. Que Dios les bendiga.